foco en lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un trastorno que se ha vuelto uno de los más comunes en los niños, sobre todo en las primeras etapas de escolarización. Vamos a presentar el tema y después nos ocupamos aquí en el living de Punta la M. El TDAH es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Afecta a más del 5% de los niños en el mundo y a más del 6% de los niños en España. Este trastorno es más frecuente entre niños que entre niñas. Por cada 2 niños con TDAH hay una niña que padece el trastorno. Tiene 3 síntomas nucleares: falta de atención, hiperactividad e impulsividad, que se manifiestan en mayor o menor grado en función del subtipo. En el subtipo inatento predomina el déficit de atención. Es el más frecuente entre las mujeres y tiene un gran impacto a nivel académico. Los niños que padecen el subtipo impulsivo suelen ser más hiperactivos y agresivos. El subtipo combinado es el más frecuente de todos y tiene un impacto en el rendimiento global. Para que los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad se asocien al TDAH, se tienen que dar ciertas condiciones. Deben presentarse antes de los 7 años y mantenerse en el tiempo como mínimo 6 meses. Deben afectar a 2 o más ámbitos de la vida del niño y tener un impacto significativo, deteriorando su rendimiento de forma importante. Se ha demostrado que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten una evolución positiva del trastorno. Bueno, bien fácil y bien gráfico este video, que si bien está hecho por la televisión española, sirve por supuesto para entender, comprender básicamente los principios básicos de este síndrome o de este trastorno básicamente. Para hablar sobre el tema es que tenemos a la invitada aquí en nuestros estudios de Punta la M. La doctora es neuróloga infantil, María Lidia Mathieu. ¿Cómo estás, María? Buen día. Hola, Buen bienvenida. día, buen día. ¿Cómo estás? Tal cual se explicaba en el cuadro, esos son los síntomas o las formas frecuentes de detectar un niño con TDAH. Perfecto, sí, Ajá. está bastante gráfico explicado. Perfecto, sí, son los 3 síntomas básicos: la hiperactividad, la desatención y la impulsividad. Son los 3 síntomas básicos y bien decía el gráfico, depende del tipo. Claro. Sí, puede ser combinado, que tiene casi todas las características. Puede predominar la desatención, que es un subtipo, o puede predominar la hiperactividad y la impulsividad, que es el otro subtipo, ¿sí? Y el más frecuente es el combinado. La frecuencia sí es más frecuente en varones que en mujeres, pero sí se da en mujeres también. Claro. Y bueno, básicamente es eso lo que se explicó bien, de manera bien gráfica, Exacto. digamos. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nuestros hijos, nuestros sobrinos o alguien de la familia o alguien que conocemos creemos o le atribuimos un trastorno? ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo es un trastorno y cuándo simplemente es un chico inquieto? Bien. La hiperactividad hay muchas causas, por eso también después están los diagnósticos diferenciales. Uno, bueno, la hiperactividad también la tiene que asociar a uno de estos otros 2 síntomas, la impulsividad o la desatención. Generalmente esto baja, o sea, el chico tiene un coeficiente intelectual normal, pero su capacidad es una, pero su rendimiento es otro. Claro. El chico baja su rendimiento y tiene algunas, generalmente las consultas más frecuentes son por comportamiento, ¿sí? O por problemas en aprendizaje en la escuela. Son las 2 cosas que uno debe estar atento, digamos, en la casa. Bueno, son chicos que generalmente desordenados, son chicos que su hiperactividad le trae algunos conflictos también en cuanto a motricidad fina, bueno, y predominantemente impulsividad y desatención. Son chicos que no pueden mantenerse en una actividad mucho tiempo, que hacen con muchas actividades a la vez. Por ahí cuando son más chiquitos predomina más la hiperactividad y después como que se va viendo problemas en otras cosas, chicos que pierden cosas en la escuela, bueno, que tienen algunas dificultades para mantenerse sentados. Después eso es como cuando son más grandes se mantienen sentados, pero siempre hay un constante movimiento, aunque sea en el pie, Claro. en la mano, hay un movimiento constante. Igual la impulsividad, bueno, no siempre son chicos que, o sea, hay grados por ahí en síntomas más severos, son chicos que pegan en la escuela, contestan mal, pero también hay impulsividad, chicos que no pueden adaptarse, o chicos que no pueden, o sea, terminar una actividad o la pregunta y ya responden. Bueno, esos también Ahora, son signos de impulsividad.
En un sistema escolar como el argentino, que por ahí está, yo diría que mínimamente desactualizado, en general hablamos, habrá excepciones por supuesto, y donde por ahí es todo tan estructurado, tan formal, tan organizadito, tan encasillado, una persona, un nene o una nena que de pronto salga de esos esquemas, ¿no está también pidiendo de alguna manera otro tipo de motivación, de incentivación, que lo que habitualmente suele brindar la escuela tradicional? Por supuesto, bueno, después eso va más en base, lo que me dice va más en base al tratamiento, digamos. Claro. El tratamiento, digamos, va enfocado también al centro educativo, ¿sí? No siempre el tratamiento farmacológico, depende, bueno, como hablaba de la gravedad de los síntomas, pero siempre va enfocado en la casa, ¿sí? Algunas pautas, que ahí sí que charlamos un poco, y también en la escuela, sí, y requiere de algunas adecuaciones especiales, por ejemplo, alejarlo de las distracciones, esto que genera ansiedad y frustración de tareas o consignas muy largas, darle de a una consigna, cortarle las pruebas, aprender lo mismo que los demás chicos, pero con algunas pautas. Con otra forma, darle otro un poco sistema, más de claro, tiempo. activarlo, brindarle otro tipo de alternativas, ¿no? Y generalmente lo que necesitan es orden, que es también lo que se les dice en casa, que por ahí funciona una pizarra o un planígrafo de decir a tal hora hacemos esto, a tal hora, es organizarlo, es lo que requiere más que nada una organización, y en la escuela también. Y bueno, y explicar en realidad que su hiperactividad no es algo que lo hace a propósito, que es algo innato, no se va, pero sí se puede moderar, digamos, igual en casa, no pretender que si el chico tiene un nivel de actividad alto va a ser un chico tranquilo, no, pero sí va a poder moderar, digamos, eso en alguna otra actividad o tratar de canalizar. También son chicos que tienen dificultades en la memoria también. Bueno, eso se trabaja, la atención, la memoria, necesitan una terapia Claro. neurocognitiva además como para trabajar, ¿sí? María Lidia, vos estás describiendo el trastorno y bueno, todas las características que este tiene. ¿Qué pasa con los chicos que, o sea, nacen así o lo va adquiriendo socialmente, con el vínculo familiar, en la escuela? ¿Hay una predisposición que tiene que ver con la genética Sí. o es una conducta adquirida? Y uno, bueno, ahora se cree que hay una base neurobiológica, que uno ya tiene esa predisposición. Si bien la familia no es el origen, hay algunas conductas o tipo en el vínculo familiar que podrían exacerbar los síntomas, pero no, digamos, son la causa de eso, el origen. Y sí tiene que ver una base genética, hay muchas familias que tienen, sí, los chicos que los padres o los hermanos tienen mucho más predisposición a tenerlo. Si se cree, bueno, hay algunos genes específicos, digamos, eso estamos hablando todo de primario, ¿no? De un síndrome que aparece que uno no encuentra la causa. Después hay enfermedades, digamos, secundarios a algunos otros trastornos, ¿sí? Por ejemplo. Y hay chicos que tuvieron alguna lesión cerebral, hay chicos que tuvieron alguna causa secundaria, bueno, después se genera eso, claro. Pero nosotros lo que hablamos es algo primario, digamos. Doctora, ¿y cuáles son los basamentos? Claro, ¿cuáles son las bases claves para un tratamiento para alguien con TDAH? Bien, bueno, más o menos lo que decía recién. Bueno, pero también digo, ¿hay bases de medicamentos? Sí, pero generalmente son 3 pilares, el centro educativo, o sea, en la escuela, dar estas pautas, claro. En la casa, dar las pautas, una terapia, y bueno, y hay veces que requieren tratamiento, ¿sí? No siempre de primera línea. Si hay síntomas severos, a veces sí es de primera línea. ¿Qué es de primera línea? Digo, de entrada, digamos, no siempre de entrada. A veces si los síntomas son moderados, uno hace el tratamiento y después ve si requiere o no medicación. Si los síntomas son severos, uno requiere a veces medicación para comenzar el tratamiento. El tratamiento me refiero a lo cognitivo, ¿sí? El tratamiento psicológico, psicopedagógico. ¿Hay preparación en las instituciones educativas como para un acompañamiento para los chicos con este tipo de trastorno? Digo,
especializar la enseñanza, acortarla y adaptarla según lo que vos estás diciendo? ¿O y falta ahora todavía? cada vez se ve más, sí, o sea, hay algunas que cuesta un poco más, pero hay otras escuelas que están mucho más acostumbradas, digamos, y bueno, depende todo de la predisposición, del número, la cantidad de chicos en el aula, claro. bueno, Claro. depende de muchas cosas, pero sí, cada vez se está, digamos, se está viendo más eso. Ahora, imagino que hay una cuestión de grados de hiperactividad y de falta de atención, porque convengamos que siempre inquietos ha habido toda la vida, hiperactivos también, gente que tiene dificultad para focalizar su atención siempre existió, y que después posiblemente, ya una vez en la etapa del colegio secundario, en la universidad y en la vida después profesional, laboral, terminan siendo personas que interactúan perfectamente bien en sociedad, Claro. que generan por ahí con esa hiperactividad, generan movimientos o acciones muy importantes, digamos. No solamente alguien que tenga este tipo de trastorno termina siendo una persona marginada, que no. No, Ahora porque es en como que una se está más época pendiente, ¿no?, del tema. Nos mandaban a jugar al campito. Claro. Nosotros nos mandaban a jugar al campito, Al fútbol, a patear la pelota, claro. Y ahora hay como otra focalización. Otra mirada. ¿no? Sí, sí, igualmente es muy frecuente, ¿sí? Por eso es que puede ser que estoy subdiagnosticado. De todas maneras, esto se mantiene, como decía, la hiperactividad no se va Claro. nunca, se mantiene hasta la vida adulta y uno aprende a canalizarlo de otra manera. Hay chicos con síntomas severos que, bueno, que por ahí le traen más dificultades en lo social Claro. o en lo escolar, en la vida cotidiana, por eso es que uno trata de tener un tratamiento, ¿sí? Uno tiene por ahí contactos con gente, que yo imagino, gente digo, de nuestra edad, que hiperactivos y muy movedizos, que yo digo, si esta gente hubiese estado actualmente en el colegio primario, serían tratados por TDAH, sin embargo en su momento eran revoltosos y qué sé yo, y bueno, y hoy tienen una vida comprometida, una vida muy activa, ¿no? Es como que hoy se está más pendiente de este tipo de situaciones, sí, ¿no? Sí, igualmente, bueno, ¿no? Como decía antes, no toda persona que tiene hiperactividad va a entrar en este Claro. trastorno. Tiene que estar los otros dos componentes y además una serie de requisitos, por decirlo Exacto. de esta manera, como para entrar. Hay muchos también diagnósticos diferenciales de esto y hay personas que con un nivel de actividad alto que no. Claro. Cada no niño significa. es un mundo, pero un promedio de recuperación o tratamiento de este trastorno, puede llevar 6 meses, 1 año, es mucho más rápido de lo que uno piensa. En tu caso particular, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuánto tiempo en cuanto Sí. a tratamiento? Sí, Y en general promedio. Depende mucho de todo, depende de cuándo empezamos a tratar al paciente, del nivel que tenía de síntomas, si eran severos o no, depende del tratamiento adecuado que tuvo y sí, generalmente llevan unos años como la primaria, digamos, por lo menos. Años, estamos hablando Claro. de años. Sí, por lo menos años. Y bueno, y los síntomas es algo crónico, digamos, Claro. los síntomas no se van, sí se pueden canalizar y poder mantener una vida, digamos, social y una vida de una escolaridad más o menos adecuada. Claro, ¿sí? que no se Perfecto. transformen en disfuncionales, ¿no? Gracias por habernos permitido entender un poco más esto del Bueno, TDAH. muchas gracias Gracias, a María usted por la Lilia. invitación.